en cuanto a su ecología se refiere, pero que sí, por el hecho de ser animales silvestres, pues son potenciales transmisores de zoonosis. Animales domésticos que también pudieran ser transmisores de zoonosis, eso son cosas que se deben igual de considerar en esta diapositiva que les estoy mostrando. Recuerden que hay categorías de zoonosis que pueden ser transmitidas a través de los alimentos. Entonces, también ahí nosotros pues entramos en ese campo de acción en la inspección de, por ejemplo, productos cárnicos, de sus derivados, de los lácteos y de sus derivados. Acuérdense que hay diferentes enfermedades zoonóticas que se pueden transmitir a través de los alimentos. De las principales que ustedes ya deben de conocer, es el caso de Brucela y de Mycobacterium, por lo menos esas dos. También es necesario que ustedes recuerden cuáles son las normas oficiales mexicanas que están regulando cada una de estas enfermedades que les comento, ¿no? Son enfermedades de campaña. En cuanto a el control de estas enfermedades, pues habrá algunas para las cuales se tengan biológicos disponibles, que contemos con inmunógenos para poderlas controlar. Inmunógenos, bueno, pues nos referimos a las vacunas. Y no olvidar que otro aspecto, pues, muy importante para conocer, para la vigilancia de estas enfermedades, que son, pues, de importancia en salud pública, van a ser, pues, todas las herramientas de diagnóstico que se tengan disponibles. En muchas ocasiones no se diagnostican las enfermedades, no porque no estén presentes, porque a veces no contamos con las herramientas necesarias para poderlas detectar en ciertas pruebas, ¿no? Entonces también el desarrollo y el uso adecuado de pruebas de diagnóstico y por ende el recabar datos una vez que ya se tienen estos diagnósticos, bueno, pues para que estadísticamente puedan tener una aportación, porque como les comentaba, la vigilancia epidemiológica no solamente es la colección de esos datos. Yo me puedo llenar de datos, pero si yo no los analizo y no tienen un análisis estadístico que lo soporte, pues esos datos no van a servir para nada. Siempre se tienen que analizar. Y bueno, en otro aspecto, recuerden que es esencial que nosotros podamos también conocer que hay ciertos tipos de pruebas específicas que no necesariamente vamos a realizar con los animales en pie, sino que se va a realizar en los productos o en sus derivados cuando se trata de enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? También tenemos el control y el cumplimiento de las disposiciones de los códigos de salud. Por ejemplo, todo esto se refiere a los establecimientos, todos los establecimientos que se aperturen, que sean o que involucren a la medicina veterinaria, pues se tiene que hacer un aviso de funcionalidad hacia Senacica. Y ya Senacica, pues conoce cuáles son esos de establecimientos nuevos, cómo van a operar, y se dedica también a hacer las auditorías o las inspecciones necesarias para poder, pues sí, asegurar el cumplimiento de la normatividad. La clase pasada me parece que les mencioné que todo aquel establecimiento que tenga que ver con medicina veterinaria, ya sea una producción pecuaria, un consultorio, una clínica, un laboratorio, todo esto que estamos mencionando, debe de tener como respaldo
a un personaje que es un médico autorizado. Un médico autorizado dependiendo del tipo de producción pecuaria de rubro del que se trate. No se diga si en ese establecimiento se manejan o se comercializan fármacos. Entonces también se tiene que tener un médico autorizado responsable. Este médico autorizado responsable se va a hacer cargo y que se lleven a cabo cabalmente el cumplimiento de la normatividad, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que les comentaba, pues si no les gusta el estudio de las normas, me temo que va a ser algo que pues, van a tener que empezar a revisar, que van a tener que, pues ya, que manejar, ¿no? Porque bueno, independientemente de que son cosas que debemos de conocer forzosamente, el hecho de que nosotros desconozcamos una ley, un acuerdo, algo que ya se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación, que nos impacte como médicos veterinarios en las funciones que realizamos, pues no nos exime de su cumplimiento, ¿no? No nos exime, si yo no la conozco, pues no la voy a cumplir, la tengo que cumplir porque si no me voy a meter incluso en problemas legales que puedan ser tan graves que me retiren la cédula o me clausuren mi establecimiento y no sería que son multas muy altas las que se tienen que pagar. Entonces, ya para ver cómo se desarrolla este proceso administrativo, recuerden que es una función esencial de la salud pública y de la salud pública veterinaria, pues toda la coordinación y movilización de los recursos de diversos sectores que van a estar involucrados. El sector salud, la parte de agricultura, la educación. Entonces, esto no solamente es hablar de salud y pensar en cuestiones de medicina, de diagnóstico. No, están involucrados muchos variables aquí, ¿no? Estas diapositivas únicamente las van a tomar como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que al final, pues la manera en la que se organizan los servicios de salud animal, pues es similar en todos los países. Este es un modelo de estructura organizativa de los servicios de salud animal. Les digo que puede ser con algún otro nombre, pero finalmente en los diferentes países, pues se van a organizar de una forma similar. Siempre vamos a tener una dirección general de salud animal, que se puede tener ese mismo nombre u otro, pero aquí lo importante es la función que cumple. Ajá. La cabeza de esa organización, de esa estructura organizativa, pues debe estar dirigida por alguien, ¿no? O por una secretaría o un grupo de personas. Si, por ejemplo, este lugar si estamos hablando de un país que es pues muy pequeño, que tiene muy bajos recursos, de todas maneras tiene que organizarse de alguna manera. Entonces vamos a tener, en principio, una dirección general que va a controlar otras direcciones o subdirecciones y una dirección como tal, pues va a tener a su cargo el cumplimiento de la normatividad, a final de cuentas. Ujú. Ok, dentro del proceso administrativo, déjenme, déjenme pasar a esta porque hay todavía alguna cosa que les tengo que mencionar. Bueno, después de esta dirección general, que se le puede llamar tal cual dirección general, o en este caso que es un Ministerio de Agricultura, les digo, es para ejemplificar cómo es ese organigrama.
¿Para qué o cómo funciona una dirección? Bueno, pues es quien se va a encargar de que se lleven a cabo o que se cumplan el cumplimiento de todas las actividades que tienen las subdirecciones o la parte que está apoyando a ese proceso administrativo, ¿no? La dirección entonces se va a encargar de la distribución correcta de los recursos económicos, de administrarlos, a eso me refiero, de administrarlos, de la planificación. Y los demás rubros que van a estar por debajo de la dirección, pues van a ser básicamente operativos. Ajá. Para que yo pueda dar cumplimiento a un proceso administrativo, yo tengo diferentes etapas. La etapa de planeación, de organización, la integración, dirección y el control. Entonces, ahora sí, ya estamos propiamente en los pasos que hay que seguir o que hay que conocer para llevar a cabo un proceso administrativo. La planeación, por ejemplo, empecemos con la planeación y la organización. Tanto la planeación como la organización van a ser partes del proceso administrativo o etapas del proceso administrativo que se conocen que son fase mecánica. Ajá. Planeación y organización del proceso administrativo van a ser fases o la fase mecánica. ¿Por qué? Porque en la planeación decimos, ¿qué vamos a hacer? Nos planteamos la pregunta del qué hacer. Y en la organización es cómo lo vamos a hacer. Organizar es de qué manera lo voy a llevar a cabo. Ajá. Sin olvidar que todo esto, bueno, no se planea nada más de manera verbal, no, no, debe de ir respaldado por todo un proyecto en el cual vaya por escrito. Las siguientes etapas van a ser fases dinámicas, ¿sí? Las fases dinámicas, pues básicamente se van a encargar de que se dé cumplimiento, de que eso que se planeó, que eso que está por escrito, de la manera en la que se haya organizado, pues ahora sí ya es darle cumplimiento a esa etapa en su fase dinámica. ¿En qué consiste la fase dinámica? Pues va a tener incluida la integración, la dirección y el control. ¿Mm? La integración se refiere a quién y con qué se va a hacer. Ajá. ¿Quién y con qué se va a hacer? ¿Cuáles van a ser mis recursos, tanto económicos como los recursos humanos que se van a encargar de integrar todo ese proyecto? La dirección se encarga de dirigir. Ajá. La dirección se encarga de que se cumpla lo que está estipulado justamente en mi proyecto, en mi fase mecánica. ¿Mm? Y por otro lado, el control, o sea, ¿cómo vamos a controlar? Es cómo se hizo, cómo se está llevando a cabo mi proyecto. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, hasta esta diapositiva o vamos bien? Vamos bien, doctora. Todo bien, Doc. Sí, Doc, todo bien. Ok, gracias. Presten mucha atención a esto, porque recuerden que, bueno, esto además de que pudiera venir alguna pregunta en su examen de GEL, pues también no se olviden que ustedes realizan evaluaciones como parte de la asignatura que están llevando de seminarios integrativos, entonces pues, sí es importante que estén tomando notas. Bien, continuamos con esta parte del proceso administrativo y aquí conocemos, fíjense, los niveles de organización. Aquí vamos a ver los niveles de organización. En los niveles de organización vamos a tener tres principales, que es el nivel estratégico, el intermedio y el operativo, lo que están viendo aquí. Entonces, los niveles de organización en ese proceso que conlleva la administración en salud pública, pues van a ser tres. Este nivel estratégico
Y el nivel estratégico, si ustedes se dan cuenta, pues es el que va a dirigir a todos los demás. El nivel estratégico en esta estructura de organización, pues va a ser el más alto y es el que se considera la dirección, el que toma las decisiones, el que establece todas las formas políticas de cómo se van a conducir las estrategias, la que dirige el cumplimiento de esos objetivos en cuanto a su organización. Entonces, la dirección básicamente se llama así porque se encarga de dirigir, ajá, que tiene que haber una confianza y un buen manejo operativo por parte de todos los gremios o los rubros que estén apoyando a esa dirección. La dirección puede que dirija muy bien, pero si el personal que está por debajo de esa dirección no aporta lo necesario, no realiza el cumplimiento, bueno, pues la dirección en un determinado tiempo que sea prudente, pues va a poder remover ciertas piezas para, para que esas decisiones que se tomaron pues realmente se cumplan, ¿no? La dirección, acuérdense, es quien toma las decisiones y quien se va a encargar de dar cumplimiento. Si ese cumplimiento durante un periodo se está evaluando y no se están logrando los objetivos, pues habrá que ver cómo estructurar el nivel intermedio o el operativo para que se pueda cumplir cabalmente con lo que se tiene planeado. En el nivel intermedio que estamos viendo aquí, pues básicamente se va a encargar de administrar las organizaciones que están por debajo. ¿A quiénes? A los operarios, al nivel operativo. El nivel operativo es quien se encarga de ejecutar todas las funciones y las actividades específicas que ha propuesto la dirección, o en este caso, bueno, puede ser incluso una empresa, ¿no? O puede ser una organización gubernamental. Ok, ¿cuáles son los propósitos que estudian, que van inmersos en el estudio del diagnóstico de situación en salud? Ahorita ya vimos, ya terminamos de revisar cuál es ese proceso administrativo conforme a la manera en la que se organiza. Ahora ya estamos viendo que también es parte del proceso administrativo el diagnóstico de situación en salud. El diagnóstico de situación en salud, entiéndase que es, pues, el conocer a mi población, conocer las necesidades que esta población tiene con respecto a cuáles son las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia por grupo etario, por sexo, clasificados de diversas formas, pero que finalmente me tienen que llevar a conocer con la parte de la vigilancia qué es lo que está afectando a mi población. Si hay enfermedades letales para mi población, ¿de qué se están muriendo? ¿De qué se está muriendo la población que yo tengo a mi cargo, la población que estoy estudiando? ¿Y cuáles son esas enfermedades que los están afectando y que producen la mayor mortalidad? ¿Cuáles son esas enfermedades que probablemente no sean mortales de un inicio, pero que puedan ser enfermedades crónicas que al final pues van a mermar esa calidad de vida que les estoy diciendo, ¿no? Casi siempre nosotros cuando pensamos en salud pública, pues en esta asignatura decimos, bueno, pues me van a hablar de enfermedades infecciosas. No siempre las enfermedades infecciosas van a ser la primera causa de mortalidad en una población. También acuérdense que hay enfermedades que son crónico-degenerativas, que pueden ser autoinmunes, que pueden ser derivadas únicamente en cierto territorio
derivadas de contaminación ambiental, por ejemplo, de radiaciones, contaminación del agua por materiales pesados, en fin, a todo eso me refiero, ¿no? Que la salud pública y este diagnóstico de salud no solamente es encaminado a las enfermedades zoonóticas o a las enfermedades infecciosas, van a ser todas las enfermedades que le ocasionen problema a esa población. Y para poder conocer cómo es o qué es lo que afecta a mi población, pues yo tengo aquí cuatro, si se dan cuenta, cuatro diferentes propósitos que se deben de conocer para poder establecer ese diagnóstico de situación de salud. El primero va a ser la naturaleza, es decir, qué es lo que está ocasionando diferentes tipos de enfermedades que están afectando a mi población. En cuanto a la naturaleza se refiere a cuál es el agente etiológico, cuál es la etiología. Si es infecciosa, bueno, pues si es infecciosa, la está provocando una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. Ahora no se olviden que también hay priones que, que son estas proteínas aberrantes que pueden ocasionar problemas degenerativos a nivel del sistema nervioso. Y es una enfermedad a consecuencia de múltiples factores, como ocurre con el cáncer, con la aparición de las neoplasias. ¿Qué pueden ser o cuáles pueden ser estos factores? Pues desde hereditarios, ambientales, nutricionales. La obesidad por sí misma pues ya es un problema de salud pública y que afecta por lo menos en México, a una buena parte de la población. La magnitud. La magnitud aquí se refiere al índice de morbilidad, de mortalidad y de letalidad. Recuerden que la mortalidad y la letalidad no son lo mismo. O sea, en cuanto al concepto, no es lo mismo. La trascendencia. La trascendencia aquí también va a estar dirigida a, bueno, esa enfermedad, cuando la sufre un individuo, cómo se va a estar afectando a la población en general. Y esto va muy de la mano a los niveles de organización. ¿Se acuerdan cuando vieron los niveles de organización, perdón, los niveles de los niveles de medicina, en medicina preventiva? ¿Se acuerdan de cuál es el nivel primario, los niveles de prevención primario, secundario y terciario? ¿Sí se acuerdan de cada uno? Sí, Doc. Bueno, entonces, por ejemplo, el nivel primario va a ser la prevención, el control de esa enfermedad. Si en el nivel primario no se pudo establecer, pues, o sea, el individuo se enfermó, pues pasamos al nivel secundario, que se refiere a pues, la aplicación de las diferentes pruebas de diagnóstico, las cuales se tenga alcance para poder llevarlo a cabo. Bueno, el nivel tercero o el tercer nivel va a ser el de rehabilitación. Si ya pasó por todo eso el individuo o parte de la población, pues bueno, en el último nivel es la rehabilitación. ¿Con qué secuelas va a quedar ese individuo después de haber pues, sufrido la enfermedad, ya sea por causas infecciosas o no? Muy bien.
¿Qué va a ser la promoción de la salud? Ya habíamos visto esto la clase pasada, ¿no? ¿Qué era la promoción de la salud? Es como las campañas y todo eso que hacen para que la gente como que tenga en cuenta como vacunaciones y ese tipo de cosas como medicina preventiva. Ok, sí. Entonces, dicho de otra manera, y para completar lo que su compañera nos está participando, en la promoción de la salud, acuérdense que, pues, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, o sea, no es de que nos lo estemos sacando de la manga, ¿verdad? Es algo que dice la Organización Mundial de la Salud, a través del, también del portal de Organización Panamericana de la Salud, es que se trata o constituye un proceso que va a ser político y social de forma global y que se va a encargar de abarcar todas las acciones que están dirigidas a modificar condiciones sociales, ambientales, económicas, que tienen como pues finalidad poder favorecer de manera positiva, contribuir con un impacto positivo en la salud individual y colectiva. Y ahora sí, aquí sí vamos a tener como estrategias de promoción de la salud, lo que estaba comentando su compañera, pues todas, por ejemplo, las campañas de vacunación, detección temprana de enfermedades metabólicas como es la diabetes, y de otro tipo de enfermedades multifactoriales como es el cáncer de próstata o el cáncer de mama, pues también depende del sexo, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, pues el tipo de cáncer que afecta con mayor frecuencia va a ser el cáncer de mama y el cáncer de tiroides, por ejemplo, ¿no? En los hombres no ocurre cáncer de mama o no hay cáncer de tiroides, sí, pero la incidencia es más baja. En los hombres, ¿qué es lo que va a afectar más? Pues el cáncer de próstata. Entonces, bueno, todo eso que esté encaminado a justamente a detectar a tiempo ciertas enfermedades, a poderlas controlar antes de que ya sea muy tarde, pues de eso se trata la promoción de la salud. ¿Qué es la educación para la salud? La educación para la salud va a ser todos esos actos de transformación y que llevan al fomento del valor salud hacia aquellos que son objetos de esa acción educativa, la población objetivo. Por ejemplo, les estoy diciendo, bueno, para continuar con el ejemplo y no utilizar otro, en esta diapositiva que vimos de promoción a la salud, es, por ejemplo, cuando se hacen pues todas estas campañas, si les queremos llamar de esa forma, en el que se pone a disposición a bajo costo o de forma gratuita todas aquellas herramientas de diagnóstico que me sirven para detectar cáncer de mama o cáncer de tiroides, ¿no? Por ejemplo, desde ultrasonido, mastografías, todo esto. Ahora, en la educación para la salud, aquí, pues es algo complicado, no solamente es ir y pararte y dar una plática y se acabó, no. Es cambiar la percepción que tiene esa parte de la población en cuanto al pensamiento que tienen, ¿no? Que, por ejemplo, pues seguramente ya en algún punto nosotros lo hemos comentado, a lo mejor por ahí de los años 40, 50 todavía, pues si una mujer presentaba alguna alteración en sus glándulas mamarias o una de sus glándulas mamarias, pues le daba pena comentarlo incluso
con familiares o a veces en muchos casos, pues, ay, pues cómo me va a estar revisando el doctor, ¿no? No, cómo me va a estar tocando, ¿no? No es posible. Era mal visto a veces incluso por la pareja. Entonces, aquí en el campo de la educación para la salud es no solamente que esa plática se dé, sino que tenga un impacto real sobre esa población y que la educación para la salud es un trabajo que puede implicar años, que puede implicar décadas, porque ahorita si ustedes se dan cuenta, pues después de saber que, por ejemplo, el cáncer de mama tiene una incidencia muy alta y que es lo que más mata a las mujeres, como una enfermedad que se presenta en este tipo de población, después pues se divide por grupos etarios, ¿no? Que cuáles son las edades que más están en riesgo de padecer un cáncer de mama. Pero ahorita creo que ya la población en general pues sabe que si presenta, pues que tiene ese hábito de la autoexploración, que ya no se ve de mala manera, ¿no? Al contrario, es una forma de cuidarse, es una forma de quererse, de y que tiene como finalidad, pues, detectar cualquier anormalidad a tiempo para poder ser atendida. Pero imagínense cuántos años llevó a que incluso pues nosotras, mujeres, le demos valor a este tipo de, pues ya de actividades que se realizan. Ajá. Les digo, pues a lo mejor la primera plática que se tenga no va a tener un impacto como tal, pero después de mucho tiempo, pues eso ya se va transmitiendo de una generación a otra y eso es el impacto que ocasiona. Ahora, si hablamos de enfermedades infecciosas, una de las enfermedades infecciosas que más se ha controlado mediante la educación para la salud es, por ejemplo, la teniasis y la cisticercosis. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad en la cual es un tipo de ciclozoonosis en la cual pues se controla simplemente teniendo buenos hábitos, ¿no? Acuérdense que el humano, en el caso de la teniasis ocurrida por Taenia solium, el humano es realmente quien infecta al cerdo. Entonces, en rancherías, en poblaciones que son alejadas, se hizo muchísima educación para la salud, platicando con esa población, exponiéndoles de una forma, pues, sencilla, cómo es el ciclo biológico de la gente, por qué no deben de estar en contacto las heces de los humanos con al alcance de los cerdos, ¿no? Porque los cerdos las van a consumir y bueno, pues ahí empieza ese ciclo que a lo mejor no van a tener, no va a tener fin, porque al rato consumen ese cerdo y si la carne no está bien cocinada, bueno, pues entonces ahí ya viene la cisticercosis. ¿Se está entendiendo entonces qué es la educación para la salud? ¿Se entendió esta parte? Sí, Doc. Súper, Sí, entonces doc. vamos a la siguiente. Ya conocemos qué es la promoción para la salud, ¿verdad? Que está promoción para la salud o promoción de la salud y educación para la salud. Están muy conectadas, pero ya dijimos, no es lo mismo. Entonces, en la promoción de la salud hay diferentes factores que van a establecer el grado de salud de una colectividad. Ajá. Aquí, dentro de este diagnóstico, seguimos hablando del diagnóstico de situación en salud, ¿eh? O sea, dentro de ese diagnóstico de situación en salud, yo debo de conocer, pues, los propósitos de ese diagnóstico para la salud, que fueron los que ya vimos, la naturaleza, la trascendencia, la vulnerabilidad, lo que ya habíamos comentado, la educación para la salud, la promoción de la salud, todos estos puntos que estamos viendo son
parte importante que se debe de llevar a cabo para conocer la situación de salud, el diagnóstico de salud poblacional. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos factores que establecen el grado de salud de mi colectividad, de mi población? ¿Cómo los voy a conocer? Bueno, pues tengo que elaborar pues un grupo que se encargue de que esa población esté sana. Entonces, es una elaboración de una política pública sana. La creación de ambientes favorables para que se lleve a cabo, por ejemplo, actividades recreativas para la población. No sé si se acuerdan que hace tiempo, a lo mejor ustedes ya no se acuerdan, hace tiempo había espacios dentro de la ciudad que camellones, los puentes, por debajo de los puentes, que propiciaban a que ocurriera vandalismo, que ahí se refugiaran pues asaltantes, delincuentes, personas que se drogaban. Entonces, para poder alejar de la población a pues estos peligros, recuerden que pues las adicciones a las drogas, al alcohol, bueno, el alcohol también es una droga, ¿no? Pero a los diferentes tipos de drogas también es un problema de salud pública. Por eso les decía, no solamente las causas infecciosas, las adicciones también contribuyen a un problema de la salud pública que se debe de atender. Entonces, lo primero que se hizo en estos casos fue que esos espacios que estaban mal utilizados, pues se les diera otro tipo de objetivo. Entonces ya se empezaron a poner que jardines pequeñitos, que en esos pues, grandes camellones que estaban ahí abandonados con hierba creciendo como basureros, como refugio de personas que estaban ahí drogándose y demás, bueno, pues los convirtieron en jardines, este, pusieron a disposición de la población en general aparatos para hacer ejercicio, para que se motiven a ejercitarse. Pues no va a ser lo mismo que yo corra alrededor de un terreno, de un montón de terrenos baldíos, que además puede decir, ay, voy a salir a hacer ejercicio allí. Pues no, ¿verdad? Porque es un riesgo. Este, entonces, bueno, ya cuando se transforman todos esos espacios y yo ya veo un jardín, yo ya veo un parque, yo ya veo que esos aparatos de ejercicio están en buen estado, bueno, eso motiva a la población a que se acerque, a que realice actividades en familia. En todos los puentes estos, que pasaban por grandes avenidas, pues en los que hubo oportunidad se modificaron para hacerlos estacionamiento público, para poner algún negocio abajo de estos puentecitos, y bueno, que ya se retire un poco todo este foco rojo que era la inseguridad. En el punto 3, reforzamiento de la acción comunitaria. Bueno, aquí se pueden hacer muchas cosas por la comunidad, a favor de la población, pero si la población no participa, si la población no lo usa, pues va a ser para nada, ¿no? Ese esfuerzo. Ese esfuerzo entonces no cumplió el objetivo. Entonces aquí el reforzamiento de la acción comunitaria es básicamente eso, que que nosotros tengamos muy en cuenta que si no involucramos a la población y la población no utiliza ninguna de estas aportaciones que se están realizando, pues ya no se cumplió ese objetivo. El desarrollo de las aptitudes personales, reorientación de los servicios sanitarios. Bueno, aquí todo esto que estamos viendo lo tomé de la fuente de promoción de la salud, una tarea y desafíos vigentes. Aquí lo pueden ustedes consultar también, que es de parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. No sé si tengan alguna pregunta
relacionada con esta promoción de la salud en cuanto a los factores que establecen el grado de salud de la colectividad? ¿O podemos pasar a la siguiente? No, Doc, Podemos claro. pasar. Va. Para que a ustedes les quede bien claro qué es el diagnóstico de situación en salud, pues este forma parte de nuestra primera etapa del proceso administrativo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Dentro del proceso administrativo tenemos inmerso al diagnóstico de situación en salud. Entonces, el diagnóstico de situación en salud, si yo no conozco qué es lo que está afectando a mi población, si yo no sé de qué se están enfermando, de qué están muriendo, pues no voy a poder continuar o no voy a poder establecer de manera adecuada ese proceso administrativo. Por eso es lo primero que se hace. Y en este diagnóstico de situación en salud, si ustedes se dan cuenta, pues van inmersas muchas cosas que ya estuvimos viendo anteriormente. Básicamente, es parte de la planeación, el diagnóstico de situación en salud, pues dentro de mi proceso administrativo sería esto, ¿no? ¿Qué hacer? Si yo no tengo esta parte, yo no voy a poder realizar de manera correcta ninguna de las otras etapas. Ni esta etapa mecánica que es la organización, ni las siguientes etapas dinámicas. Por eso el diagnóstico de salud poblacional está aquí, dentro de mi proceso administrativo de salud pública. ¿Mm? Entonces, pues va a ser un trabajo totalmente necesario dentro de estas actividades de programación en salud pública. Por otra parte, bueno, pues también va a contribuir o va a ser parte importante en la ejecución de la metodología que me va a permitir la detección de múltiples o diversas problemáticas y la importancia que éstas tienen como factores que determinen un problema de salud pública. ¿Se acuerdan que había criterios que nosotros debemos de tomar en cuenta para saber si una enfermedad realmente es un problema de salud pública o no lo es? Este diagnóstico de situación de salud, básicamente, pues es el conocimiento aproximado de las diversas problemáticas que va a tener mi población objetivo y a partir de las cuales se identifican y se interpretan los factores y los actores que determinan esa situación. Básicamente es un análisis de perspectivas y para conocer la evolución que pueden tener por sí mismas estas enfermedades a través de las décadas venideras, ¿no? Entonces, un diagnóstico de situación en salud no solamente se va a estudiar de forma retrospectiva, el objetivo es que de manera prospectiva, ¿qué nos podemos esperar de esa enfermedad a lo largo de los años? ¿Cómo va a ser la evolución de esa enfermedad a lo largo de los años? Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, bueno, que se me viene ahorita a la mente, la tuberculosis, ¿no? Ahorita la tuberculosis en la población humana, en México, pues sí, claro que sigue teniendo una importancia, pero ya no se va a comparar a, por ejemplo, la década de los 80. La década de los 80, el índice, la incidencia de personas que sufrían de tuberculosis, sí es una enfermedad que si no se controla es mortal. Entonces, había todavía un alto índice de personas que morían a consecuencia de tuberculosis. Ahorita todavía se siguen atendiendo casos de tuberculosis, pero ya no se compara a décadas anteriores. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ya hay educación para la salud, porque ya tenemos muchas herramientas de diagnóstico que podemos aplicar
de biología molecular, tratamientos, ya las personas son más conscientes de acudir a sus tratamientos, y de saber que esos tratamientos, por ejemplo, para controlar la tuberculosis, pues van a ser prolongados, ¿no? Por lo menos un año va a estar esa persona en tratamiento y que se le tiene que dar un seguimiento, si no va a tener recaídas. En este diagnóstico integral de salud poblacional, vamos a tener que estudiar diferentes aspectos, que son los determinantes de salud. Los determinantes de salud ustedes ya los conocen. ¿Se acuerdan cuáles son los determinantes de salud? ¿Sí o no? Sí, Ok. Bueno, entonces aquí, para poder realizar mi diagnóstico integral de salud poblacional, yo debo de tener en cuenta mis determinantes de salud, ajá, los recursos y servicios a los que tenga a disposición esa población, y no se olviden que dentro de estos vamos a tener, dentro de los determinantes de salud, también tenemos los psicosociales, y los daños que repercutan a esa población. Dentro de todos esos puntos que estamos ahorita hablando, pues las cuestiones políticas, socioculturales, económicas, en fin, todas estas pues, son importantes para que se lleve o no el cumplimiento de nuestras estrategias en cuanto a salud pública. ¿Cuáles van a ser los elementos para el diagnóstico de salud? ¿A qué nos referimos con daños a la salud? En este caso, vamos a estudiar cada uno de estos. Daños a la salud. Bueno, se refiere a la mortalidad, la morbilidad y la invalidez. Creo que esos tres conceptos ya los conocen. Por otra parte, pues tenemos los factores también condicionantes que vendrían siendo estos determinantes de los que estamos hablando aquí. Desde económicos, demográficos, ambientales, de educación, todo lo que nosotros ya habíamos estudiado anteriormente acerca de los determinantes de salud. Ajá. Bueno, y por último, que es esto, recursos y servicios de nuestro diagnóstico integral de salud, pues se refiere a todos los recursos para la atención a la salud, y van a decir, bueno, pues me quedé en las mismas, son los recursos económicos que se tengan al alcance. También todas aquellas, por ejemplo, servicios de salud en cuanto a infraestructura, hospitales, clínicas, consultorios, dispensarios, o sea, ¿con qué cuenta mi población? ¿Sí? Servicios de diagnóstico. Ok, entonces, todos estos indicadores son los que me van a ayudar, a poder continuar con ese diagnóstico de salud poblacional. Las tasas de mortalidad, cuál es la esperanza de vida actualmente de mi población, el porcentaje de viviendas que cuentan con los servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, agua potable, electricidad, el salario mínimo. ¿Cuál es la percepción del salario mínimo que tiene esa población? ¿Cuántos médicos hay por habitante? Aquí, pues ya se tiene una regla. ¿Cuántos médicos por cada 1000 habitantes en una población? ¿Cuál es el promedio de escolaridad? ¿A qué se dedica esa población en general? Por ejemplo, pues si estoy en un área donde realmente esa población se dedique al turismo o al ecoturismo, bueno, ¿de qué viven? ¿Cuál es su nivel de escolaridad? Ajá.
qué actividades realizan, si son un grupo especialmente expuesto a la zoonosis, de acuerdo a los grupos de riesgo que vimos que hacían vulnerable a la población, bueno, pues a qué se dedica toda esa población. Tipos de comunidad y organización. Bueno, pues aquí para empezar a estudiar a mi comunidad, para poder conocer todo esto que les acabo de decir, pues primero es lo que les decía, ¿no? Pues cómo es que voy a ir conociendo a mi población, pues dependiendo de todos los anteriores aspectos y de, bueno, a qué se dedica el grueso de esa población. Entonces, yo aquí tengo los tipos de comunidad, si es una comunidad urbana, si es una comunidad rural, ajá. Si esa comunidad está cohesionada, o sea, es una comunidad que esté, que sea comunicativa, que esté unida. Ujú. Realmente, pues la comunicación es la que va a ser la fuerza en esa comunidad. Si es una comunidad que está desintegrada, que por ejemplo, vamos a hablar de, van a decir, bueno, ¿qué comunidad podría estar desintegrada? Bueno, aquellas que, por ejemplo, se están peleando por terrenos, por territorio, en fin, bueno, pues esa va a ser una comunidad que aunque vivan en la misma, en el mismo territorio, pues va a estar desintegrada. Si es una comunidad pasiva o activa, esto se refiere a que es una comunidad participativa o es una comunidad que no le interesa lo que ocurra en su entorno a su alrededor. Yo debo de lograr, como parte de ese proceso administrativo de la salud pública, que la comunidad sea participativa, que tenga yo una participación integral de los individuos de la sociedad y que realmente pues sea algo que vaya a tener un beneficio comunitario. Esto chicos, esta parte de tipos de comunidad y organización viene en los determinantes sociales de salud de la FAO. Para que ustedes recuerden un poquito, le digo, esta parte ustedes ya la deberían de conocer, que son los determinantes sociales de la salud en inequidades en materia de salud. Entonces, fíjense, básicamente esto pues va a tener una distribución de la salud y el bienestar que, ¿cómo vamos a llevarlo a cabo? Bueno, a través de contexto socioeconómico y político, de la gobernanza que tenga ese territorio, la política y normas y valores culturales que tenga esa sociedad. Todo esto va a estar en contribución a la distribución de la salud y el bienestar. Acuérdense que no pierdan de vista que el objetivo de la salud pública va a ser que el objetivo de la salud pública va a ser eh, mejorar la calidad de vida y la expectativa de vida de esa población. Entonces, por supuesto que todos estos puntos que estamos viendo aquí, pues impactan en gran medida a la población, ¿no? Por ejemplo, todo esto que estamos viendo, pues me conduce a una posición social, es decir, a un nivel económico, cultural, educativo, que me lleva a su vez a, pues, cuáles son las circunstancias materiales que se tienen, la cohesión social, o sea, cuál es el nivel, este, económico que tiene esa población, los factores psicosociales. Puede ser que la población tenga un buen nivel económico, ¿no? Que no padezca eh, vamos, de los recursos básicos. Pero bueno, ¿cómo están en ese caso? Si ustedes recuerdan el concepto de salud que dice la OMS, pues la salud es un estado de completo bienestar que incluye factores psicológicos. Entonces, ¿cómo están esos factores psicosociales, perdón, conductuales y biológicos? Ajá, que al final me van a llevar a que yo requiera de un sistema de atención de salud.
Y bueno, ese sistema de atención de salud está operando de la manera adecuada. A lo mejor yo tengo ahí en una zona rural, pues una clínica pequeña, pues sí, pero sí, y con un médico, pero si ese médico no tiene recursos para trabajar, pues poco va a poder hacer por esa población. Ajá. Por otro lado, en la cuestión política de macroeconomía, salud y sociedad, pues el nivel educativo, a qué se dedica esa o la ocupación de esa población, cuáles son sus ingresos mensuales, semanales, cuál es el sexo ahí, que más ocupa a mi población, a qué se dedica cada uno. En normas y valores culturales y de la sociedad, aquí está muy implicado las etnias, los valores con los que esté, o la crianza que tenga pues ese grupo, ¿no? Los usos y las costumbres, porque a veces decimos, ay, no sé, cuando hablamos de el consumo de fauna silvestre como parte de la silvicultura. Decimos, no, pues es que eso está mal, eso no debería de ser. Pues sí, pero hay que conocer los aspectos culturales que tiene esa población, ¿no? Y ver si realmente, pues ciertas actividades son demasiado nocivas que se tengan que modificar. No van a llegar con la población de un día para otro a cambiarlas. Les digo, aquí se tiene que hacer mucha labor de concientizar a esa población y no es nada fácil. O sea, pueden pasar décadas para que nosotros podamos ver pequeños cambios. Situación económica y su impacto en la salud de la población. Pues imagínense, aquí tienen varias fotos de, por ejemplo, servicios de salud de alta especialidad. ¿Quiénes tienen al alcance este tipo de servicios? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en las fotos, no sé si alcanzan a ver esta foto del lado superior derecho? ¿Ustedes creen que este tipo de población va a poder acceder a un servicio como el que estamos viendo aquí a un ladito? Pues no, ¿verdad? Porque los servicios pues de salud implican un costo muy elevado para la población. Y aunque vamos a pensar que este tipo de población tiene derecho a la salud, porque realmente eso es un derecho, realmente hasta qué punto, hasta qué punto va a poder eh, costear un servicio. Por mucho que nosotros digamos, miren, les pongo un ejemplo. Tal vez todos nosotros tenemos un servicio médico, ¿no? Ya sea un servicio de gastos médicos mayores o uno por parte del ISSSTE, del IMSS, en fin, que hay enfermedades que por su gravedad en la que se presentan, no vamos a poder esperar meses, a lo mejor si estoy en una institución de gobierno, para que me den una cita con un especialista. Me refiero, por ejemplo, a cáncer. Si a mí me detectan cáncer, yo no voy a poder esperar si a mí me detectan cáncer, no sé, eh, de tiroides o gástrico, o en fin, de diferente tipo, no importa. Yo no voy a esperar, no voy a poder esperar, no sé, 6 meses a que me atiendan en el área de especialidad de un servicio gubernamental. ¿Por qué? Pues porque esas células se van a estar dividiendo, y cuando yo llegue ya, pues ya voy a tener metástasis, ¿no? Sí, se me van a dar la atención, pero esa atención ya no va a ser oportuna. Y aquí la idea es que la atención sea oportuna y de calidad, pero pues lastimosamente no es la realidad de muchos países. Y como bien ustedes saben, en países, por ejemplo, no vamos tan lejos, en Estados Unidos, sí hay servicios de primera calidad, pero también así cuestan. Y, y en Estados Unidos, pues no hay
como un IMSS, ¿no? Que bueno, aquí malamente o no, pues llega el momento que te atienden, pero bueno, a veces esa atención ya no es oportuna. Aquí a lo que quiero llegar es que, bueno, en mi comunidad o en mi área hay servicios de salud. ¿Esos servicios de salud realmente son funcionales o es un elefante blanco? Que voy a llegar ahí y de todas maneras no voy a recibir una atención oportuna. ¿Cuánto va a impactar económicamente a ese sector que está siendo vulnerado por una enfermedad? ¿Va a haber recursos económicos para poder atender a esa población o no? ¿O hasta qué punto se va a poder atender? No va a ser lo mismo los recursos económicos y de oportunidades que tengan, por ejemplo, estas personas que están viviendo de este lado, en estos grandes edificios, ujú, a estas personas que están por acá. Sí, o sea, realmente el recurso económico pues, sí es una realidad, aunque todos tengamos derecho a la salud, a lo mejor si desgraciadamente aquí hay un caso de leucemia en uno de estos pequeñitos, en un niño que viva en este tipo de zona, a un niño que viva por acá, pues claro que a este niño va a haber más recursos para atenderlo a tiempo, ¿no? Va a tener más esperanza de vida que estos pequeñitos que a lo mejor pues, ni los van a llevar al médico, a lo mejor no van a tener ni una consulta médica. O sea, se van a morir y no van a saber ni de qué. Ujú. Es lo que comentamos, ¿no? Pues, ¿qué calidad de vida van a tener estos pequeñitos, estos niños que están viviendo en estas condiciones, a un niño que vive así? Que este es el objetivo realmente que tiene todo ese diagnóstico también en salud, ¿no? La calidad de vida. Bueno, sí, pero ¿cómo vamos a llegar a llegar a esto? ¿Quién va a dar los recursos para que todos los niños pues, sean como este modelo? ¿Qué es para ustedes la calidad de vida? ¿Por qué hablamos tanto de esto? ¿Qué es la calidad de vida como una definición? Pues son como todos los factores que se deben de integrar en una persona para que esté bien. O sea, Muy bien. tomando emocionalmente, físicamente, mentalmente, económicamente, y pues no sé qué más. Pues sí, todo, ¿no? La calidad de vida va a ser, como tú dices, todo ese conjunto de factores que van a llevar a que una persona esté en completo bienestar, tanto pues la cuestión o el aspecto material como emocional. Entonces, bueno, si aquí nosotros vemos cómo va a ser la calidad de vida de nuestra población desde el nacimiento en la plenitud y cuando llegue ya a un estado de pues geriatra, ya que sea un adulto mayor, cómo va a llevar a cabo todo ese ciclo de vida que tenga. Ajá. La calidad de vida entonces dentro de esta calidad de vida van a estar inmersos pues todos los factores que le lleven al bienestar social, emocional, físico, que es lo que estábamos hablando. ¿A través de qué? Pues de los factores socioeconómicos, factores intrínsecos o orgánicos, o factores psicológicos y todos aquellos sucesos vitales estresantes que, que tenga esa sociedad. Entonces, el diagnóstico poblacional como herramienta básica, indispensable para conocer la salud de esa población, va a tener de fondo estos tres aspectos. Sin embargo, pues no son los únicos que se estudian, que es la planificación administrativa, la estratégica, ideológica y participativa por parte de la población y el aspecto epidemiológico poblacional.
Estos son, entonces, otros aspectos importantes para llevar a cabo el diagnóstico de la salud pública. En cuanto a los niveles de diagnóstico, bueno, todo esto que estamos hablando, que estuvimos hablando en las diapositivas anteriores, ¿cómo lo voy a estudiar? Va a ser a nivel regional, nacional, estatal o local. Si yo estoy controlando a todo este país, todo México, bueno, pues tengo que empezar de manera local, ¿verdad? Para ser tan ambicioso de controlar a todo el territorio, pues tengo que empezar de lo particular a lo general. Y esto va a ser a nivel local, luego estatal, regional y nacional. El diagnóstico de salud poblacional, pues también implica un acercamiento o un encuentro a esas poblaciones dentro de un territorio. Ajá. Aquí tenemos como ejemplo lo que sucede con el dengue hemorrágico. ¿Se acuerdan que el dengue hemorrágico es la forma más virulenta en la que se puede presentar esta enfermedad, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se ha controlado el dengue? A ver, ustedes se expusieron de esta enfermedad y también hicieron un examen. ¿Cómo se ha controlado el dengue? ¿A través de qué? Pues una de esas era evitar los depósitos de agua, que se cambiaran frecuentemente los bebederos de los animales, utilizar repelente y creo que también habían mencionado lo de utilizar ropa de manga larga y que no estuviera tan delgada. Ok, pero todo eso implica dentro del diagnóstico de salud poblacional la educación para la salud. Ujú. Entonces, ahorita ya estamos integrando lo que vimos en las diapositivas anteriores. O sea, el acercamiento y el encuentro, la revisión de fuentes secundarias, todo esto, con el ejemplo que estamos viendo aquí, es, ok, a ver, dentro de mi acercamiento a la población, yo tengo que ver a esa población en sí, qué es lo que le está afectando. Bueno, que ya me doy cuenta con este ejemplo. Bueno, pues se están muriendo de dengue. Eso es lo que más afecta. Hay otras infecciones, pero la que está mermando más a mi población es el dengue hemorrágico. Muy bien. ¿Cuál es el mapa geográfico? ¿A qué parte de la población dentro del territorio está afectando esa enfermedad? Ah, bueno, pues ya, ¿no? Vamos a tomar Chiapas. Chiapas o Tabasco. Bien, entonces, ¿cuáles medidas voy a llevar a cabo para poder evitar que esa población siga muriendo a consecuencia de esta enfermedad? Vamos a dar ya este pie a lo que es la promoción de la salud, ¿no? Al tratamiento. Aquí ya viene inmerso también los niveles de prevención primario, secundario, terciario. A eso se refiere todo esto. Bueno, este es otro ejemplo, son determinantes sociales y ecológicos para la transmisión de la rabia humana silvestre. Bueno, esto es nada más para ejemplificar, ¿no? Miren, dentro de un diagnóstico de salud poblacional, aquí específicamente con lo del caso de la rabia, vean todos los aspectos que se tienen que estudiar, que son las cosas que ya los habíamos visto, ¿no? Son, para empezar, pues, ¿a quiénes afecta? Afecta esta enfermedad a personas y animales de todas las edades, género, pues, todos aquellos que estén expuestos a la mordedura por parte de un portador o de un animal enfermo, que pues, no estén vacunados. Y luego aquí, ¿qué más influye? Pues el estilo de vida, la red social y comunitaria, condiciones de vida en la que se presenten, de trabajo, ajá.
Y con cada una, pues estamos viendo un rubro, ¿no? Por ejemplo, condiciones de vida, población, si es una población excluida o de alta marginación, en hacinamiento, claro que este tipo de población es la que más va a estar vulnerable a sufrir rabia, ¿no? Por ejemplo, si hacen un estudio poblacional en una colonia de Coyoacán, o que tenga un alto nivel económico y educativo, pues la rabia realmente no va a ser una enfermedad importante en ese sector. Pero si yo me voy a una comunidad en donde esa población es una población excluida de alta marginación o de hacinamiento, pues el nivel de riesgo que se presente para este tipo de personas va a ser pues, sustancialmente alto. ¿A qué se dedican? Si tienen un bajo nivel educativo hay analfabetismo, ¿sí? Hay producción ganadera o agrícola, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Baja percepción del riesgo, o sea, aquí es en cuanto al estilo de vida e individualidad, de bueno, no toman en serio las medidas que se deben de llevar a cabo para evitar la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque la minimizan, aunque la rabia es una enfermedad mortal. Ajá. Bueno. Todos estos, pues van a ser factores que se deben de estudiar, que yo debo de conocer, pues para determinar cuál es el diagnóstico de mi salud en esa población. Ok, para finalizar, el diagnóstico integral de la salud poblacional. Hay que definir el grupo participante en la evaluación de las necesidades o problemas de salud. Primero debo de definir cuál va a ser mi grupo al cual voy a estudiar. Esto con base en la vigilancia epidemiológica que yo haya tenido. Los participantes o tomadores de decisiones deben de asignar un valor entre los participantes a una escala predeterminada para cada uno de los componentes, que esto viene siendo el proceso administrativo por sí mismo, ajá, tanto el proceso administrativo en la parte de mecánica, la planeación, la organización y en las fases dinámicas también. Recopilar la información del diagnóstico de salud, pues para poderlo ejecutar de manera prudente y oportuna. Doug, ¿le podías regresar 3 segunditos, por favor? ¿Está? Sí. Listo. Ya, gracias. De nada. Bueno, este es un extra que son las 7 tesis para la educación sanitaria, y la participación comunitaria. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que si la comunidad es una comunidad que no está integrada, que probablemente no va a querer o no es participativa, es pasiva, ¿no? Entonces necesitamos que la comunidad realmente sea participativa para poder llevar a cabo todos los programas en beneficio de ella. Por eso les decía, y esto es lo que menciona Roberto Briceño, que es nadie puede cuidar la salud de otro si éste no quiere hacerlo por sí mismo. Entonces ustedes pueden poner al alcance todas las medidas y las facilidades para que ese individuo se cuide, se cure, pero si no lo quiere hacer, pues no va a haber forma de convencerlo de realizarlo, así de sencillo, ¿no? Entonces, solo conociendo al individuo y sus circunstancias es posible una acción eficiente y permanente en salud. Yo puedo decir, ok, no, es que hay un problema de salud pública muy grande en cuanto a la aparición de enfermedades como el cólera, ¿no? En cierta población. Pues sí, pero si esa población no tiene acceso al agua potable, por lo menos a un detergente para lavarse las manos, pues ¿cómo lo va a hacer? Entonces, no solamente es que la población quiera hacerlo, a lo mejor sí lo quiere hacer, pero no tiene los recursos para llevarlo a cabo. Si no tiene electricidad,
si no tienes servicios de electricidad, si no tienes servicios de agua potable, de comunicación, si es una zona marginal, alejada, pues ahí están realmente abandonados, ¿no? O sea, suena muy feo y es muy triste, pero pues sí, hay poblaciones que están realmente en el abandono y que no se puede mejorar su calidad de vida porque, pues, ¿quién los, quién voltea a verlos? ¿En qué consisten estas tesis sobre la educación sanitaria para la participación comunitaria? Se las voy a mencionar de forma breve. Eh, no hay uno que sabe y otro que no sabe, sino dos que saben cosas distintas. ¿Qué es esto? Bueno, si yo voy a una población, ¿no? Si yo voy como médico veterinario, vamos a pensar, ustedes como recién egresados que ya son, van a un lugar, a una comunidad, a dar pláticas o a educación para la salud. Y nosotros entonces creemos que como ya vimos en un aula, pues cómo es el ciclo biológico de un agente, cómo se controla una enfermedad, etcétera, pues que ya lo sabemos todo. Pero no, ahí implica mucho la otra parte que va a recibir esa información, que esa otra parte nos puede aportar demasiado también a nosotros, como médicos veterinarios, ¿no? Desde el manejo de los animales, porque a lo mejor nosotros decimos, ah, pues sí, me enseñaron en clínica de bovinos esto y el otro, sí, pero realmente lo sé hacer. O sea, realmente si a mí me ponen con un grupo de bovinos, los voy a poder manejar. Entonces, son cosas que yo necesito conocer, que a lo mejor, pues, no son todavía parte de mi experiencia. Ajá. Que yo también me tengo que retroalimentar de lo que me pueda decir la población. Ujú. A ver, pues bueno, ¿de dónde están tomando los recursos, por ejemplo, el agua, este, qué es lo que esa población come, por qué lo hace de esa manera, de qué alimenta a sus animales? Para yo poder ayudar a esa población también tengo que conocerla y tengo que valorar los conocimientos que ellos puedan aportarme. El siguiente, la educación no es solo lo que se imparte en programas educativos, sino toda la acción sanitaria. Eso ya también lo habíamos comentado. La ignorancia no es un hueco a ser llenado, sino un lleno a ser transformado. ¿Sí? Entonces, ustedes no pueden llegar o nosotros no podemos llegar con una población a decirles son ignorantes, les pasa esto porque no saben. No, si llegan así, créanme que los van a terminar linchando y sacándolos de ahí si les va bien. Entonces, siempre tiene que abordar a esa población de manera respetuosa y olvídense, si ustedes les insinúan o les dicen que son ignorantes, que no saben, que son tontos, pues olvídenlo, no van a poder contribuir con ustedes. Y acuérdense que lo que nosotros necesitamos es que las comunidades finalmente sean cohesivas y participativas, si no, no va a servir para nada lo que hagamos si ellos no quieren aportar. Ajá. Entonces debemos de tener mucho tacto, la manera y mucha educación, la manera en la que nosotros nos dirigimos hacia esa población, aunque veamos que estén haciendo cosas aberrantes, ¿sí? No los podemos decir, no, es que estás mal, lo estás haciendo, no, la forma en la que vamos a abordar, mira, te beneficiaría más a ti si lo hicieras de esta forma y hacerles la demostración. Claro que hay poblaciones que son muy complicadas y que de todas maneras va a ser difícil poder llegar a ellas y hacerlos cambiar de opinión. La educación debe ser dialógica y participativa, ya lo mencionamos. La educación debe reforzar la confianza de la gente en sí misma, también ya lo sabemos. La educación debe procurar reforzar el modelo de conocimiento, esfuerzo, logro. Y por último, la educación debe fomentar la responsabilidad individual y la cooperación colectiva. Bueno, entonces,
todo eso ya lo revisamos. No sé si tengan alguna duda de esta diapositiva. No, Doc, No, todo Doc, bien. ninguna. Muy bien. Ahora sí, vamos a conocer un poquito acerca de la ocurrencia de las enfermedades. A ver, déjenme ver en qué parte voy. La ocurrencia de las enfermedades. Entonces, aquí en la ocurrencia de las enfermedades vamos a tener varios aspectos, que es la epidemia, que es epidemia y endemia, ¿no? Enfermedades que son endémicas, cómo se van a controlar, la medición, interpretación de pruebas diagnósticas y estudios epidemiológicos descriptivos. Vamos a ver cada uno. ¿Qué se entiende por epidemia? ¿Cuál es la definición de una epidemia? Ya la vieron en epidemiología, ¿no? Epidemias cuando empiezan a aumentar el número de casos, ¿no? Exactamente. Ujú, muy bien. Una epidemia, entonces, bueno, para que yo pueda conocer la ocurrencia de las enfermedades, pues tengo que saber cómo se comporta cada uno de estas pilares que estamos viendo aquí. Ujú. Y entonces, la epidemia, efectivamente, como nos dice Mariana, va a ser un aumento inusual en el número de casos de una enfermedad X, de una enfermedad determinada, en una población en específico y también en un periodo, en un tiempo determinado. Eso va a ser una epidemia. Entonces, ¿cómo definir todos estos conceptos de epidemia, de pandemia, epidemia y endemia? Bueno, ya que tenemos claro qué es una epidemia, una pandemia va, ¿qué entendemos por pandemia? Pues la pandemia va a ser eh, dos cosas que se van a tener que cumplir, que la enfermedad afecte a más de un continente y que además esos casos de cada país ya no sean importados, sino transmitidos dentro de la comunidad, como lo que pasa con el COVID, ¿no? Como lo que está pasando ahorita con el COVID. Bueno, pues es un ejemplo que todos conocemos de una pandemia. Ujú. Y una endemia, pues una endemia se va a definir como la aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o en un grupo determinado de una población. Aunque, bueno, también una endemia se conoce como, o podemos referirnos a ella como una alta prevalencia de forma crónica de una enfermedad en un grupo de personas, en un territorio, en un área específica. Ujú. En una endemia, aquí se cumplen dos criterios principalmente, que va a ser la permanencia de la enfermedad durante un tiempo y la afectación de una región o un grupo de población que ya esté claramente definido. Eso va a ser lo que tenemos que estudiar para la ocurrencia de la enfermedad en cuanto a si es una epidemia, bueno, una pandemia, una epidemia y una endemia. Ujú. ¿Dudas de este aspecto en cuanto a la ocurrencia de las enfermedades? No, Doc. ¿No? Bueno, la medición. ¿Qué será la medición? Aquí también ustedes ya conocen diferentes conceptos de epidemiología. Ok, nos referimos en la parte de la medición, a la letalidad, a la mortalidad. ¿Por qué letalidad y mortalidad no es lo mismo? ¿Por qué los decimos como dos conceptos distintos? Fíjense bien, ¿eh? La letalidad se refiere
a la tasa de individuos enfermos que fallecen a causa de una enfermedad. Eso es la letalidad. Va a ser la tasa de individuos enfermos que fallecen a causa de una enfermedad. En contraste con lo que es la mortalidad, que se parecen, pero no es lo mismo. La mortalidad básicamente se refiere a la tasa bruta de individuos que mueren. Ajá. Esta definición, estas definiciones ustedes las pueden encontrar en el portal de salud. Y bueno, ¿se entiende entonces cuál es la diferencia entre el concepto de letalidad y de mortalidad? ¿Sí? Sí, doc. Sí, sí, doc. Ok. Bueno, tenemos por otro lado otros conceptos que ustedes también creo que ya conocen, que son, por ejemplo, la incidencia. La incidencia, la prevalencia, ¿verdad? Siempre nos hablan de incidencia, de prevalencia, de brotes. Bueno, esto también es parte de la medición de estas enfermedades, o sea, ¿cuál es la letalidad que causa esa enfermedad? El índice de mortalidad. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia es el número de nuevos casos que se presentan de forma individual en una población, también en determinado periodo de tiempo. Esa sería la incidencia. Es otra parte de la medición de la ocurrencia de las enfermedades. La prevalencia, ¿qué es la prevalencia? La prevalencia como tal va a ser el número total de casos nuevos, número total de casos nuevos y de los que ya existen, que ya están informados en una población que va a ser medida durante determinado periodo de tiempo. Eso sería la prevalencia. Entonces, todas estas son formas de medición de una ocurrencia de la enfermedad que pues van a ir cuando yo tengo ya medidos estos, y cada uno de estos factores, pues entonces ahora sí ya voy a realizar a través de la vigilancia, de la recabación de todos esos datos, los estudios epidemiológicos descriptivos. Y la interpretación también de esas pruebas diagnósticas, pues me va a llevar a poder realizar un estudio estadístico para conocer cuál sería la prospectiva de esa enfermedad que está ocurriendo en una parte del territorio. ¿Se acuerdan de la cadena de la infección? Esto lo vieron en epidemiología. ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál es la cadena de infección? La cadena de infección y la tríade epidemiológica son súper importantes en la ocurrencia de las enfermedades. Entonces, ¿qué es la cadena de infección? Bueno, pues aquí estamos viendo que ocupa varios criterios, que es desde reservorios naturales, o sea, la cadena de infección es lo que están ustedes viendo aquí. Vamos a ver cuál es cada uno de esos componentes, ¿sí? Y ahorita ya platicamos de este particular, de qué se trata cada uno. La cadena de infección ¿existen reservorios naturales para que se presente la enfermedad? ¿Cuáles son los portales de salida de ese agente? ¿Cuáles son sus vías de transmisión? ¿Los portales de entrada? ¿Los hospedadores susceptibles? ¿Y cuáles son los agentes infecciosos que están involucrados en esa cadena de infección? Esta cadena de infección pues va a ser particular para cada enfermedad, ¿no? Si estoy hablando de Chagas, de leptospirosis, de brucelosis, tuberculosis, de enfermedad de Lyme, etcétera. O sea, va a ser particular esta cadena de infección como la triada epidemiológica de la enfermedad, pues para cada enfermedad.
Si nosotros empezamos por aquí, agentes infecciosos. Agentes infecciosos vamos a tener de diferentes tipos, que ustedes ya los conocen. Pues esas etiologías pueden ser bacterianas, micóticas, parasitarias, virales, de origen viral. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo como agentes infecciosos van a ser, si estoy hablando en este proceso de la salud pública, pues la naturaleza de los propósitos que ustedes ahorita estudiaron hace un ratito en esta diapositiva, miren, no los quiero marear, pero eso que estamos viendo se refiere a esta parte de aquí. Ajá. Ahí es donde lo dejé, no. Aquí. Ajá. A los propósitos de situación de salud, pues a la naturaleza se refiere en esa cadena epidemiológica, si la conectamos, a esto, a los agentes infecciosos. Luego tenemos reservorios naturales, ¿sí? Hay enfermedades en las que el humano es el reservorio y otras en las que alguna especie animal lo será. Un reservorio, si ustedes recuerdan la clase anterior, pues vamos a hacer referencia a aquel individuo que va a actuar como un hospedador para dar refugio a determinado agente y para asegurar su permanencia en la naturaleza y como parte del ciclo biológico. Entonces, hay reservorios naturales que ya vimos, pueden ser desde las mismas personas, nosotros podemos actuar como reservorios o animales. Y hay otros reservorios que también pueden ser vectores, como los artrópodos. ¿Qué hacemos para poder controlar a estos reservorios naturales? Bueno, la desinfección de las superficies, evitar zonas que estén contaminadas, la limpieza y desinfección en general de los objetos, de que pueden funcionar como fómites, ¿no? Y el procesamiento de los instrumentales. ¿Para qué? Pues para evitar que la contaminación de otros individuos a causa de estos reservorios naturales. Los portales de salida. ¿Cuáles son los portales de salida? Bueno, pues ustedes ya saben que hay diferentes vías de transmisión, estas por eso están conectadas, diferentes vías de transmisión, por ejemplo, a través de secreciones, por vía aérea, orofecal, conjuntival, por diferentes mucosas. Bueno, entonces, si yo ya conozco que estos pueden ser portales de salidas para los agentes infecciosos, ¿cómo voy a restringir esos portales de salida? Pues a través, por ejemplo, de lavado de manos, de bioseguridad en general, si estoy trabajando en un hospital o estoy directamente en contacto con un individuo que esté infectado por una enfermedad X, pues en la disposición de esos residuos, en cómo se van a recolectar, en cómo se van a tratar de suprimir todas esas vías de transmisión, que son, pues les digo, va de la mano con esto. ¿Cuáles son o qué serían los portales de entrada? Ya vimos cuáles son los portales de salida. ¿Cuáles serían los portales de entrada? A ver, ¿me pueden decir? Quiero que participen. Pues, por ejemplo, si tienes alguna herida en la piel, no tener la adecuada higiene, por ejemplo, en los alimentos. Ok. Bueno, básicamente aquí va a ser, ¿de qué manera van a ingresar pues los agentes etiológicos a mi organismo? Por eso vean cómo todo está conectado aquí. Y aquí, en esta cadena de infección, es la forma en la que yo voy a evitar que eso ocurra, ¿no? A través de la bioseguridad con pues, de manera individual, la desinfección de objetos, todo lo que ya vimos anteriormente, y principalmente acuérdense que la piel es un órgano que como está especialmente expuesto,
pues puede ser la primera vía de entrada para un agente etiológico. Entonces, pues también la asepsia de las zonas, pues especialmente expuestas de la piel, como serían las manos. ¿Cuáles son los posibles hospedadores de dicha enfermedad? Si hay un vector en particular que se requiera para que ocurra esa enfermedad, como en el caso de Chagas o de dengue. Y bueno, con eso terminamos la cadena de infección. Recuerden que muchas enfermedades van a pasar por una etapa subclínica o por un periodo de incubación. Y hay enfermedades que se van a quedar así, en su etapa subclínica, como esto que estamos viendo. Miren, este es el concepto del iceberg de la infección, que es, bueno, la mayor parte de esas enfermedades, en principio, pues van a ser subclínicas. Ya saben que subclínico, ¿no? Pues no van a presentar signos o síntomas ese individuo que esté presentando o que esté desarrollando al agente etiológico. Entonces, podemos tener dos caminos. Cuando hay exposición al agente etiológico, con o sin la entrada del agente, pero la célula tuvo los suficientes mecanismos para que no penetraran, en este caso, si estoy hablando de una enfermedad viral, de una infección viral, puede ser que, por ejemplo, yo haya estado expuesta a una persona con COVID y que el virus haya entrado a mi organismo o se haya quedado en alguna superficie. Mientras ese agente no se adhiera a la célula, pues no va a ocurrir infección. Y en caso de que se llegue a adherir y entre a mi célula, no necesariamente quiere decir que me vaya a producir enfermedad, porque si esa célula recurrió a los mecanismos adecuados para suprimir al agente, pues aquí se queda la cosa, ¿no? Ya no va a pasar nada, ya no va a ocurrir una enfermedad. Bueno, eso todavía es parte es como el mejor de los panoramas dentro de la ocurrencia de una enfermedad. Si vamos a pensar que resulta que sí entró a la célula y que la célula no fue capaz de suprimir con sus mecanismos a ese agente etiológico, pero el ejemplo que les estoy poniendo del virus. Bueno, entonces puede ser que haya replicación viral, ajá, y que esa replicación viral, de todas maneras, mis mecanismos inmunológicos no permitan que el virus se disemine en mi organismo. Entonces, pues va a haber enfermedad, pero va a ser una enfermedad sin signos clínicos. O sea, voy a ser como un asintomático, pues. Que aquí les digo, tiene mucho que ver la respuesta inmunológica que tenga ese paciente. Por otra parte, pues vamos a tener ya, después de un periodo de incubación, como tal, ¿qué es el periodo de incubación? Persona detectada en eco de un grupo. ¿Qué entendemos por periodo de incubación? El tiempo en que tarda en presentar los signos clínicos. Exactamente. El tiempo en el que tarda un agente desde que llegó, que se está replicando, en caso de que fuera un virus, o reproduciendo, colonizando o en otro tipo de agentes, hasta que se presentan los signos clínicos de esa enfermedad, los signos clínicos clásicos. Entonces, ¿por qué se presentan esos signos clínicos? Porque ya hubo un daño celular. El primer daño celular que vamos a tener cuando ocurre una enfermedad por diferentes agentes etiológicos va a ser la disfunción celular. O sea, la célula ya no va a estar haciendo sus funciones de manera adecuada, por eso se presentan los signos de la enfermedad que ya ocurrieron como consecuencia de ese periodo de incubación.
Se puede presentar la enfermedad de forma leve o moderada y que pues porque ese individuo sea inmunocompetente o haya sido inmunizado contra esa enfermedad en específico, pues que la enfermedad se presente de forma moderada o leve y no ocurra más. Pero si ese individuo presenta inmunodepresión, inmunosupresión, no fue inmunizado con esa enfermedad o simplemente la virulencia de ese agente es muy alta, entonces se va a presentar la enfermedad de forma grave, con pues las lesiones celulares características de esa enfermedad y que conlleven a la muerte de ese individuo. Entonces, esto es como pues todas las fases por las que puede pasar una enfermedad, que van a variar o no, dependiendo del estado inmunológico y de la cepa propiamente del agente etiológico que esté afectando. Entonces, por eso aquí tenemos esto que también es súper importante en la ocurrencia de las enfermedades, que va a ser el periodo de latencia y el periodo infeccioso. El periodo de latencia se refiere al periodo de incubación cuando tenemos a la enfermedad en su forma subclínica. Entonces, esto sería en la parte subclínica, claro, después de la exposición. Y el periodo sintomático, que ya va a ser la fase infecciosa, en donde yo ya voy a ver los signos y si es en una persona, me va a poder explicar cuáles son sus síntomas. Donde vamos a realizar el diagnóstico y básicamente esto que ustedes están viendo, todo esto que ustedes están viendo es exactamente lo mismo que yo les puse aquí. Exactamente lo mismo, que este es el concepto del iceberg. Bueno, aquí nada más es el de la ocurrencia de las enfermedades, pero es exactamente lo mismo. Al final, si yo tengo un paciente o un hospedador susceptible, pues voy a tener una enfermedad subclínica, una enfermedad clínica. Puede ser que con el tratamiento por sí mismo, si es una enfermedad autolimitante, que recupere a ese paciente al 100% o que pues, ocurra lo contrario, ¿no? Que el paciente fallezca o quede como en un estado como portador. Bueno, ya terminamos nuestra presentación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos en esta clase? No, Doc, No, ninguna. Doc. No, Doc, Bueno, todo bien. ok. Recuerden que estas clases básicamente son un repaso, ¿no? Porque ver lo que revisamos en todo un semestre, pues es complejo. Aquí nada más estamos viendo puntualmente cada una de las, ¿cómo se llama? De lo más importante de la salud pública y de la zoonosis. Yo considero que con esto, si ustedes lo repasan, y repasan todo lo que ya vieron anteriormente en las clases de zoonosis y salud pública, pues pueden obtener un buen resultado en sus pruebas. Recuerden que pues, se va a hacer un examen acerca de lo de este repaso que dimos. Pues ya ahorita ya terminamos, voy a avisar que ya concluimos con nuestra clase. Y me dijo el doctor Santiago que ya les había pasado el código, yo vi que lo puso y que se los mandó por el chat, ¿no? Entonces, ya en caso que tuvieran algún problema para el registro de la asistencia, por favor, platíquenlo directamente con el doctor para que él lo cheque, porque yo no tengo acceso al chat ni a controlar la grabación de la clase. Pero bueno, pues por hoy ya terminamos. Me dio mucho gusto saludarlos nuevamente. Y si ya no hay algo más, no sé si el doctor Santiago les haya dado alguna otra indicación de que se tuvieran que quedar conectados o algo así. Si no, pues ya concluimos, ¿sale? Que tengan bonito día y pues espero verlos pronto. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Doc. A ustedes, gracias. Voy a cerrar ya mi micrófono, ¿vale?
Cuídense. Ok, Doc. Gracias. Bye.